Hola, ¿qué tal? Buenas noches, esto es La Clave. Soy Mónica Camarena y como cada semana estamos listos para el análisis de la información. Mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Estamos, como cada semana, aquí en La Clave, pues para comentar con nuestra audiencia, con las personas que semanalmente nos hacen el favor de acompañarnos en nuestras transmisiones, pues los temas más relevantes de la semana, del momento, a veces de los que surgen de un momento a otro, y pues para no variar, tenemos pues varios temas que comentar con todos ustedes, siempre que con el gusto de pues su amable atención. Así es, Aurelio, tenemos varios temas recientes, pero bueno, sin duda que tenemos que abrir el programa de hoy con otra notota de los cuatrotes. Pues, que se avecina como un escandalito más al abono de la corrupción que ya empiezan a mostrar los mal llamados cuartos transformadores en el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado. Resulta pues que hubo uñas que también robaron lo robado. Hubo mentiras, hubo farsas. Esto lo denuncia el ahora extitular Jaime Cárdenas, que hay que decirlo, un hombre pues con una impecable trayectoria en la jurisprudencia, un hombre con antecedentes, se puede decir, muy limpios en cuanto a su desempeño, y que está denunciando que en este instituto, bueno, pues hubo faltantes, les pasaban ahí a rascar a las joyas. Estaba yo escuchando una entrevista, Aurelio, que le hizo el periódico Reforma a Jaime Cárdenas, y bueno, pues lo que da a entender Jaime Cárdenas es que él quiso realizar procedimientos legales, o sea, poner orden en este instituto. Dice que no tuvo obediencia total. Ellos no conocen de leyes, no lo dijo él, lo estoy diciendo yo, porque dice que al poner en orden, bueno, pues se iba a tardar mucho tiempo, pero resulta que le surgen a varias entes y a varias áreas tener los bienes que están a cargo de este instituto. Y dijo Jaime Cárdenas que, por ejemplo, él interpuso 10 denuncias administrativas y más o menos 2 o 3 penales, fíjate, al grado de que joyas con mucho quilataje, entre un perito y otro, en un mes y el siguiente o 2 meses, bueno, pues de pesar 200 gramos, pesaban 100 gramos menos, porque pues les quitaban ahí mucho de las piedras que tenían. Le pidieron, entre otras cosas, Aurelio, lo dijo él con todas sus letras, despedir a la mitad del personal de este instituto para devolver, que hay que recordar que era el SAE antes este instituto. Entonces, que le pidieron despedir a la mitad de la plantilla, en este caso con empleados de base o con que tenían plaza, y él lo quería hacer de manera ordenada, pues para no abultar todas las demandas y los laudos laborales que tenían pendientes de por sí. Él, que sí respeta las leyes, trató de hacer las cosas adecuadamente, pero no, los de la 4T en el gobierno, bueno, pues las leyes sabemos que no las conocen, los atropellos laborales, y aquello de que les gusta mucho quedarse con todo, Aurelio. Pues yo más bien, más que no conozcan las leyes, yo más bien como que siento que las leyes les valen madre. Pues Y sí, si las sí, leyes sí, sí. les Aparte, sí, estorban sí, sí. para sus objetivos, pasan por encima Cortan la de hoja. ellas, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí de entrada me parece tremendo que este instituto, para devolverle al pueblo lo robado, que ahí se estuvieran robando lo que le iban a devolver al pueblo, Así supuestamente, es, ¿no? sí. Es un contrasentido, nada raro
en este gobierno de incongruencias inacabables, pero lo que no era inagotable y dicho por el propio Jaime Cárdenas eran los recursos con los cuales contaba el instituto, a pesar de que, dicho también por él mismo en su carta de renuncia, pues tenían una gran cantidad pues de bienes y de dinero incautado, que finalmente en buena parte de eso se compone el patrimonio, el dinero, los recursos, los bienes que este instituto supuestamente le devolvería al pueblo, y que, como él mismo señaló, pues resulta que a las joyas hasta les arrancaban las piedras preciosas, una cuestión bárbara, ¿no? Una cuestión de rapiña de no creerse, ¿no? Pero además, entre otras de las cuestiones que señala en su carta de renuncia, me parece muy importante, muy destacable, cuando señala que queda pendiente conciliar la transferencia de 2,000 millones de pesos que en febrero de 2020 se remitieron a ese instituto, y que hasta la fecha los recursos están invertidos, generan intereses, pero no han sido utilizados. 2,000 millones de pesos no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿quién está sudando esa lana y para dónde se está yendo esa lana, no? Yo creo que en buena medida eso explica que Jaime Cárdenas haya dicho con permisito, pero esto va a terminar bastante mal en poco tiempo y seguramente se generarán, como en muchos otros temas relacionados con este gobierno, responsabilidades penales para los implicados en esta serie de irregularidades, en esta serie de ilegalidades con las cuales se conduce un gobierno que, de la manera más irónica que pudiéramos imaginarnos, es el primero en cometer tremendos actos de corrupción, tremendos actos de rapiña, pues que nos hacen ver que no son lo honestos que presumen. No, honestos, ya nos queda claro que no, Aurelio, aparte de necios, pero sí creo que, como lo dijo el propio Jaime Cárdenas en esta entrevista a Reforma, en esta área hay mucho dinero, se maneja mucho dinero, se manejan muchos bienes, y hay bienes en litigio que, aunque volvemos a repetir, este gobierno gusta de ignorar la ley, pues no los pueden subastar. Y hubo ahí unos engaños impresionantes al decir que se habían subastado tales y tales propiedades, guardando la secrecía, pero en realidad no se podían subastar porque todavía siguen en litigio. Simplemente se trató de un acto publicitario. Mucho de las primeras subastas, acuérdate que hablaban de propiedades de narcotraficantes famosos. Y también está una bronquita por ahí porque al empresario Carlos Cabal Peniche, acuérdate que de negros antecedentes, ahora consentido de la 4T, se hizo de una propiedad a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que ya sabes, es una propiedad que, por decir números así, costaba 20 y se lo dieron en 3. Entonces, bueno, ahora sí que la verdad es que es que Carlos Cabal es del pueblo, entonces le están devolviendo lo que le quitó el Fobacoa, yo creo. Es un escándalo. Jaime Cárdenas acusa directamente al secretario particular del presidente, al señor Esquer, de ser, pues casi, él era el encargado de a quien le rendía cuentas, y las molestias era porque no ejecutaba las órdenes desde la presidencia. ¿Por qué? Porque ejecutar las órdenes que le daban desde la presidencia a través del señor Esquer, el secretario particular del presidente, era
muchos actos violatorios y de muchas ilegalidades. Entonces, pues esto viene a abonar perfectamente a todo lo que hemos estado viendo, presenciando, de un desbarajuste, de un desorden, pero sobre todo de una voracidad impresionante, con atropellos, ilegalidades y toda clase de abusos, Aurelio, esto de que le exigieron despedir a la mitad de los trabajadores, aunque tuvieran todas las garantías laborales, porque tenían antigüedad y base, pues habla mucho de lo que están haciendo en casi todo el gobierno de la 4T, aquellos que esa parte de los 30 millones de votantes que tuvieron en 2018 seguramente, gran parte de ellos también están padeciendo los despidos injustificados. Pareciera que aún con la pandemia, lo único que quieren es deshacerse de los trabajadores a costa de lo que sea. Pero bueno, también ahí en el avance, tú mismo incluiste un verdadero escándalo también con las obras faraónicas y que no vienen al caso de frente a un futuro de energías limpias, como es la refinería de Dos Bocas, que pues se inundó a la primera de cambio, Aurelio, y que dice el presidente que solamente se encharcó. No, bueno, es que para querer hacer tonta a la gente se pintan solos, ¿no? Pero pues las imágenes están ahí a la vista. Sí, sí, sí. Y además son imágenes reales, son imágenes del día de ayer. Sí. Ayer que cayó una lluvia torrencial en Paraíso, Tabasco, incluso no solamente hay fotografías, circuló un video tomado por el periódico Tabasco Hoy, que es uno de los más populares allá en la tierra del presidente, un video en el cual pues están tomando desde un automóvil, desde un vehículo, imagen de cómo está completamente bajo el agua la zona en la que están levantando la refinería de Dos Bocas, ¿no? Entonces, lo increíble es que todavía se atrevan a negarlo, a decir, no es cierto, nada más encharcó, no, pues qué pinche charcote, ¿no? Si estaba todo bajo el agua. Por ahí leí con cierta sorna en Twitter que lo que pasa es que se habían llevado una parte del Gran Lago de Texcoco, pues también para hacer algo bonito ahí a la refinería, hay un laguito para que no se vea tan feo, ¿no? Pero ya hablando en serio, pues sí, sí. Eso sucede, pues cuando te avientas a hacer una refinería sobre donde estaba antes un manglar, o para que nos comprendan el término que no esté relacionado con el clima y la vegetación de la zona tropical, pues un manglar es equivalente a un pantano. Entonces, pues, levantas o intentas levantar una refinería donde estaba un pantano sin hacer además ningún estudio de viabilidad sobre tu obra. Acuérdate que esa palabra no la conocen. Pues, entre otras muchas, tampoco conocen la vergüenza. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando viene el agua busca regresar a su cauce. La naturaleza es sabia. Donde no lo son, pues evidentemente nos queda pues ese en muchas instancias de gobierno y que las de la autoproclamada cuarta transformación pues no se quedan atrás, ¿no? Pero fue un encharcamiento que según ellos se quita en media hora. A lo mejor claro, se quite en media hora después de que deje de llover. Y mientras, todo lo que ya se inundó, ¿qué? Las pérdidas que eso implicó, ¿qué? El equipo que se pudo haber echado a perder, la maquinaria, las herramientas que haya llevado el agua, ¿quién las paga? Pues nosotros, los contribuyentes, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate que parecería que ahí llevan un castigo divino porque hace poco tiempo el presidente y sus seguidores en las redes sociales se burlaban de que en la zona donde iba a ser el aeropuerto, el verdadero aeropuerto, el que sí iba a funcionar, el de Texcoco, estaba todo inundado.
Bueno, pues está inundado, entre otras cosas, porque está abandonado, se inunda, obviamente, y se burlaban de esa inundación. Decían, miren cómo iba a estar este aeropuerto aquí y tal. Y sopas, que se le inunda Dos Bocas, lo cual era más probable, porque la zona donde está sentado Karma Dos Bocas, instantáneo, decía John Lennon. sí, o sea, la zona, o sea, de por sí, muchas regiones del estado de Tabasco, pues sufren inundaciones tremendas, acá, pues, igualmente como en el estado de Veracruz. Pero ahí, como dices tú, bien lo dices, donde está sentado Dos Bocas, pues es un pantano y va a ser un dineral tener unos, llamémosle cimientos que puedan soportar esas literales arenas movedizas. Pero seguramente tendrán ingenieros muy competentes y con gran experiencia para sacar adelante una refinería, por cierto, que viene a engrosar la lista de obras obsoletas que no tendrían por qué tener el presupuesto que se le están asignando y al que no le van a mover un solo peso menos. Ya lo dijo, De van a hecho, creo seguir que van a ser muchos pesos más. muchos pesos De más, hecho, claro, porque suben el y precio. hablando de los ingenieros, pues ya una de las empresas dijo, Nel, yo no le entro. No, no Uno le de los entro, claro. contratistas dijo, no hay manera. Además, esto se va a No es elevar sus negocio. costos, quién sabe hasta dónde, y conociendo cómo se las gasta este gobierno, no lo van a querer pagar. Entonces, Claro. eh, ya uno de los contratistas dijo, ahí nos vemos, y pues a ver si no terminas haciendo la refinería también del ejército. Ya ves que ahora Ah, sí, son todólogos. las Fuerzas Armadas son multitask, pueden hacer Hacia el, de todo, ¿no? Entre otras cosas, pues si pueden levantar aeropuertos en una zona arqueológica, porque no van a sí. hacer una refinería en un pantano, ¿no? Mira, mi pronóstico muy reservado acerca de Dos Bocas es que difícilmente, al menos en este gobierno, se va a concretar esa obra, por, digo, salvo que nos confirmen que son lo bastante responsables como para hacer cualquier tipo de construcción y decir que es una refinería, pero si lo hacen de verdad como refinería, tendrían que pasar por muchas pruebas y ya vimos que desde las primeras no la están pasando. Mira, yo creo que la van a presentar y la van a entregar Ah, sí, y va a va a ser demorar, sí. un cascarón más, Cualquier, ¿no? Como va a suele ser suceder, obsoleto. como suele suceder también en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, seguramente de que la entregan. Que entreguen, bueno, eso ya será otra cosa. No nos puede Eso sí. decir, yo prometí entregar una refinería, ya que sirva, es otra vaina, ¿no? Así es. Pero bueno, teníamos que hablar, Aurelio, de las actitudes presidenciales que parecería que somos repetitivos, eh, tú y yo en este programa, pero no podemos hacerlo a un lado. Realmente es la agenda diaria y la agenda ¿No? diaria la marca, Es la actitud diaria es de la, este gobierno, ¿no? es la actitud diaria de un gobierno de un solo hombre que, por cierto, marca su propia agenda todas las mañanas y que en base a eso y a su actitud cada vez más autoritaria, pues nos va mostrando lo que puede venir, que puede ser todavía mucho peor, pero sí, tú lo describías muy bien en los avances, el autoritarismo ramplón, la megalomanía, esto que tiene que ver con la protesta de Frena, que fueron, pues, digamos, ahora sí que pues poco faltó para que los echaran de una protesta pacífica en el centro de la Ciudad de México, cuando recordamos que en el 2006 López Obrador y su gente bloqueó por casi 50 días la Avenida Reforma con las pérdidas monumentales a todos los negocios de la zona. Ha tenido una actitud realmente, pues yo diría muy agresiva, tanto como con gobernadores, como decíamos, con los medios de comunicación, con todo aquel que no esté de acuerdo con sus formas y con el gobierno que él encabeza y que él dirige, al parecer, casi en su totalidad. A mí en lo personal, te digo, me llama muchísimo la atención este mensaje que dio
a la ONU, que realmente no sé si sabe exactamente qué quiere decir la ONU, pero mira, yo te voy a decir, decir en ese mensaje acerca del avión, lo rifamos y todavía vamos a venderlo. Una de las cosas que dijo, ¿no? Que parecería tan incongruente como tan, bueno, ya sabes que. Y después, cuando nombrar a Mussolini, un dictador italiano, ¿no? Del partido fascista, por si la palabra no les dice más, y compararlo, o sea, decir que es el heredero del nombre de Benito Juárez. Realmente yo no encontré mucha congruencia en el mensaje, más bien lo vi que adolece de cualquier tipo de asesor, o si los tiene no les hace caso, ni siquiera alguien que le pueda arreglar el cuello, y desatado en decir lo que se le venga en gana sin importar las consecuencias. No sé qué piensas, Aurelio. Pues bueno, son muchas cosas en una, ¿no? Pero que reflejan, desde mi manera de verlo, el estado mental e incluso anímico por el que pasa el presidente, su estado emocional, que me parece no es el mejor. Está como pues en un estado de megalomanía constante, en la cual pues cual Luis XIV cree que el Estado es él, que el gobierno y el país es él, y que puede, por ejemplo, pues conculcar el derecho de manifestación de quien no piense como él o lo critique. Y eso sin comulgar de ninguna manera, al menos de mi parte, con lo que con esta organización frena, ¿no? Yo no creo que a un presidente que fue legítima y legalmente electo tenga por qué renunciar. Hay que exigirle que haga su trabajo adecuadamente. Lo demás me parece que es golpismo, además pues de las cuestiones ideológicas que tienen los dirigentes de esa organización, mucho más tendientes hacia la ultraderecha radical, pues definitivamente, o sea, no es que uno comparta su manera de ver las cosas, sin embargo, lo que sí tienen es derecho a manifestarlas. Y eso es lo que el gobierno, de manera pues ilegal, de mi manera de verlo, ha hecho desde el sábado, impidiéndoles lo que antes de ser gobierno ellos mismos hacían: apoderarse de las calles, expresar su descontento, incluso desmadrar la economía de una zona, como lo hicieron en Reforma en 2006. Y ahora que son gobierno, no, la plaza es mía, el Zócalo es mío también, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo por lo peligroso que esto pueda llegar a ser. Además de la confrontación que están alentando, que queda clarísimo, a través de sus simpatizantes que están yendo todos los días a provocar, a buscar que haya alguna reacción de parte de las personas que están ahí semi-instaladas en la Avenida Juárez del centro de la capital del país, y que fácilmente en cualquier momento puede terminar en violencia, ¿no? Y puede terminar en violencia además porque pues el gobierno medio manda algún ratito a la policía y luego se va y están alentando a que haya algún enfrentamiento violento del que luego se van a arrepentir si llega a darse. Eso por un lado, pero por el otro también el uso faccioso y patrimonialista de las instituciones, hablando concretamente de lo que denunció el gobernador de Chihuahua el día de hoy, que en el sentido de que el gobierno federal decidió dejar de coordinarse con ese gobierno, con ese gobernador, y que las Fuerzas Armadas atiendan los asuntos de su competencia sin coordinarse con las autoridades estatales. Es una barbaridad, una brutalidad que también puede provocar
una seria crisis de seguridad en un estado que no es particularmente pacífico, que está seriamente infiltrado por el crimen organizado, como es Chihuahua, desde hace muchos años, y que simplemente por la postura que ha tenido este gobernador, sobre todo a raíz de, uno, el conflicto del agua, las protestas de campesinos que se niegan a que se tome su agua para enviársela a Estados Unidos, y que la respuesta del gobierno sea, pues entonces ahí te arreglas tú solo con el crimen organizado, ahí nosotros vemos cómo le hacemos con lo que nos toca hacer, y tú, pues es tu bronca, te pones conmigo y entonces rompemos. Entonces, ¿para qué está el pacto federal? Lo que está provocando es que, y ya tenemos atisbos también de ello, en algún momento dado se dio un movimiento separatista en este país, que los estados del norte digan a volar con la cuarta transformación, ¿no? Y que ya vimos, insisto, un adelanto con estos gobernadores que decidieron salirse de la CONAGO, simple y sencillamente porque no hay manera de entenderse con, pues no hay diálogo. Con este gobierno. No hay diálogo, efectivamente. No hay diálogo, no hay diálogo. Y todo esto redondeado con la participación del presidente en la celebración de la creación de la ONU, con un discurso pues completamente fuera de lugar, vergonzoso, que nada tenía que ver con una postura diplomática internacional como la que se merecería tener México, claro. Un discurso verdaderamente de pena ajena. Sí. O sea, el presidente fue a darnos vergüenza ante la ONU, diciendo una sarta de idioteces, como la de aludir a un genocida que, entre otras cosas, propició la Segunda Guerra Mundial, que fue aliado de Adolfo Hitler y de Francisco Franco, y contando esa anécdota sin sentido, estúpida, de que le pusieron Benito porque su papá admiraba a Benito Juárez. ¿Y eso qué? ¿Eso hizo mejor a este personaje? Evidentemente no. ¿Quién sabe qué busca el presidente contando esa disque anécdota? Pero además de ello, todo el discurso fuera del contexto que sí vimos, bueno, lo vimos mencionado o atraído hasta por gente como Trump o como el propio Bolsonaro, que se quisieron justificar, pero a fin de cuentas hablaron de un tema que nos atañe a todos como integrantes de este planeta, mientras el presidente hablando que si la cuarta transformación y que si Pancho Villa fue un luchador social, no, una sarta de pendejadas, perdón, pero eso fueron, que a mí verdaderamente, y sobre todo comparándolo con otros discursos, sin duda uno muy destacable que le recomendaría que lo pudieran checar en las redes, el de la canciller alemana Angela Merkel, hablando de lo que tenía que hablar, mientras el presidente de México en las nubes pensando en su cuarta transformación y que si el avión presidencial que ya rifaron, pero que van a vender, porque así se va a vender. Tremendo, ¿no? Por eso señalaba yo que refleja en muy buena medida ese estado emocional, de desequilibrio emocional por el que pasa pues, la persona que toma las decisiones más importantes en este país y que explican, pues todo lo demás, que explican que se avienten el tiro de dejar a un estado a su suerte en materia de seguridad, que acose a todo aquel que lo critique, que incluso cuando uno de sus colaboradores decide decir mejor hasta aquí y se van los mejores términos y hablando bien, ni siquiera despotricando, y que la respuesta del presidente sea tildarlo de cobarde, ¿no? Como sucedió en el caso de Jaime Cárdenas. Con Jaime Me parece un despropósito es muy mayor. Desafortunado. Así es, Aurelio. Y fíjate que se está pareciendo a los personajes que él detesta, que odia, que persigue. Mira,
desequilibrio emocional, hasta mental, en el que puede estar incurriendo el presidente, me recuerda en un momento a Fox. Acuérdate que hubo No, hasta... pero ni Fox se atrevió a tanto, ¿no? Ni Fox habló tanta pendejada, pero bueno, se habló de Y un mira que desequilibrio decía mental muchas. y mira que decía muchas. Yo me acuerdo de un psiquiatra que hizo un análisis serio. Si no me equivoco, lo publicó El Proceso en su momento, pero igual me estoy equivocando. Yo lo leí en un medio serio. Hablaba de las actitudes en ese entonces de Fox y de cómo se estaba, digamos, como sacudiendo su estado de ánimo mentalmente. De repente me parece un poco los arrebatos tontos de Fox, y se está pareciendo a Calderón cuando todo el gobierno se lo está recargando al ejército. Es decir, Calderón lo utilizó para una guerra sin control, para atropellos, hubo muchas Para injusticias. legitimarse él, ¿no? Para legitimarse Para políticamente. legitimarse. Y López Obrador está agarrando al ejército para todo, o sea, para aduanas, para construir, para regular, para cuidar, para salir a las calles. Desde mi Y manera de verlo, para sostenerse. para Porque, sostenerse. pues, Bueno, López pues Obrador no necesita legitimación, pero no, las sí, estupideces que hace sí pueden llevar a que pudiera siente que el caer, ¿no? ejército, Entonces, para eso tiene que ir al ejército. le da esa seriedad que requiere su gobierno, o le da esa seguridad a la gente. Y fíjate que voy a decir un tercer personaje, que vuelvo yo a decir, al que no le va a pasar absolutamente nada por los acuerdos previos que hubo antes del 2018, Peña Nieto. Va encaminando un gobierno donde en el segundo año de gobierno ya hay varios escándalos de corrupción, que si sigue así, pues puede superar a Peña y hasta su nuevo amigo Lozoya. Digo, vamos, de seguir así esto, aquellos van a ser unos niños de kinder. Pues sí, pero más allá de si pueda o no superar a sus antecesores, lo que a mí me parece muy riesgoso es que alguien que todos los días nos demuestra que no está precisamente en su mejor momento o en sus cabales, definitivamente, No. tome las decisiones que toma, que se atreva a arriesgar a la población de la manera en la que la arriesga, que arremeta contra sus críticos sabiendo que no hay una posición de igualdad, aunque ellos quieran aludir que su libertad de expresión, no hay manera de comparar la libertad de expresión de un ciudadano de pie con los arrebatos de alguien que tiene todo el poder en la mano. O sea, no hay manera de que sea lo mismo. Por eso sus justificaciones son absurdas. Y por eso que hacen desde el poder pone en serio riesgo a la población y al país en su conjunto, desde mi manera de verlo. Absolutamente. Si me permites, Aurelio, vamos a saludar a nuestros amigos que claro, de manera muy siempre leal y afectiva nos escriben. Otros nos ven y varios nos escriben. Dice Adriana Martínez, así es, despidos injustificados en todas las dependencias. Saludos también a Rebeca Castillo. Tony Kaiser, nuestro amigo, dice, lo único que a Dos Bocas le faltó contratar fue el mismo publicista que el aeropuerto de Texcoco. Alex Conde dice que nos manda a saludar. La señora Crespo, que es mi mamá también. Y bueno, Tony Kaiser también nos habla de Frena, dice que es una verdadera violación a los principios de libre manifestación. Por supuesto, estamos de acuerdo. Saludos también a Carlos Miguel Acosta y a Román Cano. No sé si tú quieras comentar algunos saludos. Sí, claro que sí. Saludar a Francisco Monfort, que nos está viendo esta noche. Dice, creo que sí fue una gran aparición de clavillazo a nivel internacional, digo. Pues sí, ¿no? Sí. Y nos responden, era mejor Cantinflas disertando que AMLO. Coincido, Sí, no, bueno. definitivamente. María de los Ángeles Martínez Quirós dice, un discurso político que no está sustentado en bases, que se nutre de ideas que le irradian en el momento, y luego nos dice el tema de seguridad está por los suelos.
Cierto, una brutalidad enorme, la contrainteligencia tendrá que trabajar de más. Miriam Cornejo desde Guadalajara nos dice, el peor de los tiempos estamos viviendo, nos manda saludos y nos señala, lejos de apoyar un partido político como Mexicana y profesional de la salud, sí apoyo que lo valoren psiquiátrica y neurológicamente. Muchas gracias. Sí. Susana Casarín nos manda saludos. Es cierto, un discurso vergonzoso, qué pena, definitivamente. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando esta noche, a Nelly Jiménez, a Elena Fiorenzano, a la Bel en la Ciudad de México, a la señora Consuelo Moreno en Orizaba, a Marco Antonio Flores aquí en Jalapa, Laureano Martínez también nos está saludando, nos está viendo esta noche. Muchísimas gracias a quienes nos están haciendo el favor de vernos y de comentar. Además, nos interesa mucho que comenten con nosotros. A Frida Fuchs en Aguascalientes, muchísimas gracias. Nos interesa mucho que comenten con nosotros, que podamos intercambiar ideas. Nos pregunta Laura, ¿qué piensan del regreso de Anaya? Pues que si eso es lo mejor que tiene la oposición, está cabrón, ¿no? Un cartucho quemado, o sea, ese es el problema del que hemos hablado ya antes, que la oposición no parece más que depender de lo mismo y de los mismos. No hay ideas frescas, no hay liderazgos renovados, y si se mantienen igual, pues no se puede esperar resultados diferentes. Y por eso es que hasta el momento las tendencias siguen indicando que Morena va adelante en las preferencias hacia las elecciones intermedias del año que viene, ¿no? Entonces, sí que bueno que regrese Anaya y apenas regresó y ya le sacaron que ahí está Santiago Nieto esperándolo para congelarle sus cuentas, si es preciso, ¿no? Porque además, pues, nuevamente, lo que decíamos, el uso patrimonialista y político de las instituciones públicas, del cual hace uso indiscriminado el actual régimen, pues está canijo, ¿no? Está canijo. Acerca de Anaya, yo también pienso, bueno, pues que el PAN va a buscar llevar a la Cámara de Diputados figuras más o menos conocidas para hacer el contrapeso que requieren en esta elección, que como tú dices y yo coincido, pues Morena lleva a mano, sobre todo por sus programas sociales y por los apretones que da en los estados. Pero sí, sí, pero aquí el problema es que ¿cómo los van a llevar a la Cámara si no tienen los votos necesarios? Necesitan figuras que ganen votos y que ganen distritos. Yo creo que lo de la figura es solamente para traer ese presunto capital que todavía le queda a Anaya, porque lo más seguro es que vaya de pluri, o algo así, pero yo creo que por ahí va el juego, simplemente tratar de no irse tan encuerados a las urnas. Y bueno, pues el PAN va a tratar de dar su pelea. Ahorita, pero pues, para todos pues si los la van a dar, como vemos que la quieren dar en Veracruz, entre ellos mismos, pues están amolados, ¿no? Y ahorita hablaremos de eso. Y ahorita lo comentamos, pero fíjate que antes que sigamos, Aurelio, pues tenemos que dar una muy mala noticia que nosotros hemos venido aquí en La Clave dando detalles, y no es que seamos fatalistas, no es que queramos siempre dar las malas noticias, pero alguien lo tiene que decir, porque como sabemos también ahorita hay cada vez una mayor restricción en eso de las opiniones, de los programas, de los medios de comunicación, pero lo único cierto, y aquí, bueno, pues hay que reconocer al INEGI, que espero pronto no le den cuello al titular, porque ya confirmó, o al INEGI mismo. O al INEGI mismo desaparecerlo, porque pues ¿para qué queremos que nos den datos? ¿Verdad? Datos que no le convienen a ya sabes quién. Son 4,000 casos confirma que 2019 fue el año con más asesinatos de mujeres en México, con 4,000 casos desde que se tiene registro, fíjate, esto es una
cifra sin precedente, Aurelio, que, bueno, pues realmente nos deja en la lona como país, nos deja en la lona en muchos sentidos y descalifica cualquier tipo de discurso que hayan dicho antes, durante la campaña y ya como gobierno, y sin visos, Aurelio, de que esta situación pueda mejorar, porque no vemos la intención, no vemos ningún tipo de fuerza o de querer ampliar los márgenes de seguridad, de protección a las mujeres, de organismos autónomos que hoy también están, pues, como empleados de Palacio Nacional. Así es, de hecho, el INEGI da a conocer estas cifras, pues ya más formales sobre seguridad y violencia durante 2019, pues bueno, así es como se van reportando los datos. Casi 4,000 mujeres asesinadas en el primer año del gobierno disque feminista, dicen los textoservidores de la 4T, y que forman parte de los 36,476 homicidios que se cometieron el año pasado en México, ¿no? Entonces, volvemos al discurso, a la perorata del presidente ante la ONU, que afirmó que la cuarta transformación avanza de manera pacífica. ¿En dónde? No. ¿Cuál manera pacífica? ¿De qué habla, no? Se me hace que el presidente pensó que estaba hablando ante los lambiscones de las mañaneras y no ante los líderes del mundo, ¿no? Una cifra espeluznante de asesinatos, pues se contradicen también ese discurso idílico de la felicidad del pueblo en tiempos de la cuarta transformación, ¿no? Si el gobierno y su partido siguen teniendo altos niveles de aceptación, es más por lo que ha dejado de hacer la oposición y por lo que hemos dejado de hacer como ciudadanos en cuanto a exigirle resultados al gobierno, que por algún logro de ellos. No encuentro yo ningún indicador que les sea favorable, la mera verdad. No, pues no hay ninguno, Aurelio. Y bueno, pues aquí tenemos que hablar de nuestro estado, creo yo, y esto no es dejar de ahondar, pero tenemos que hablar de cifras muy desalentadoras. Veracruz ocupa los primeros lugares a nivel nacional, pero de lo malo siempre, ¿no? Siempre de lo malo, o sea, ya no tenemos esos primeros lugares que antes teníamos en producciones, en siembras, en ganado. Ahora, bueno, pues los primeros lugares seguimos estando entre los 5 estados con mayores casos y muertes por COVID a nivel nacional. No bajamos de los 5 primeros lugares. Y también, bueno, y hay que recordar, perdón que te interrumpo, porque es un dato importante, que el día de hoy, a nivel nacional, se reportaron que ya llegamos ya casi a 75,000 muertos por COVID. El gran triunfo de la cuarta transformación, ¿no? No, bueno, es un escándalo. Yo creo que las cifras oficiales. Acuérdate que... Pero aún así las cifras oficiales son de escándalo. Ahora, si tuviéramos sumamos las reales... ¿no? Que son 3 veces más. habla de más de 200,000 en realidad. Claro, en realidad, pero bueno. Y Veracruz también en cuanto a delitos, también está en un lugar, bueno, de acuerdo a la organización Semáforo Delictivo, pues ya Veracruz está entre los estados con más delitos que se cometen. Ahora sí que voy a ir a mi yo creo que nunca ha dejado de estarlo, pero ya ves que... Nunca ha estado, pero es la confirmación de lo que dicen aquí, que no pasa. Acuérdate que aquí
bueno, de repente dicen cada cosa, ¿no? De que ya se controla, que ya no hay tantos secuestros y que ya no sé qué y que no sé cuánto. Digo, realmente, el quinto lugar, sí, Veracruz es el quinto lugar, Veracruz, a nivel nacional en delitos con 6 semáforos en rojo, fíjate. O sea, los ubican por los semáforos en rojo de acuerdo al número de delitos según la organización delictiva, semáforo delictivo. Solo La estamos organización no gubernamental, digo, las organizaciones delictivas no creo que nos estén dando sus datos. No, semáforo delictivo se llama la organización y estamos debajo del Estado de México, Zacatecas y Chihuahua, que están con 8 en rojo y Sonora que tiene 7. Los delitos en rojo en Veracruz, pues son homicidios, pero aún no supera la media del año pasado, que es el narcomenudeo que va a la alza y la violencia intrafamiliar. Por eso los datos de las mujeres que no son cualquier accidente, se recrudeció muchísimo y los números y las cifras, bueno, pues no nos dejan mentir. Así es, ¿no? Y en Veracruz, los municipios con más semáforos rojos, de acuerdo a esta pues técnica de medición que tiene esta organización semáforo delictivo, sí. Los municipios pues más violentos, más peligrosos, son el puerto de Veracruz, Alvarado, Coatzacoalcos, Jalapa, Córdoba, Huatusco, Martínez de la Torre, Papantla y Santiago Tuxtla. Y pues bueno, esa es la realidad que no ven los deshiervadores que ocupan oficinas en Palacio de Gobierno de Veracruz, que incluso también se atreven a mentir descaradamente, como hizo quien cobra como gobernador, Cuitláhuac García, quien hace unos cuantos días señaló que llevábamos como 30 días, ¿no? Sin registrar un solo homicidio en Veracruz. Pues, ¿quién sabe sí, bueno. en qué estado viva, en el Veracruz, viva, de qué país, sí. ¿no? Sí. Vive en el mismo mundo que el presidente, nada más que acá más chiquito. Más chiquito, y por un poquito por más no decir otra cosa. Por no decir otra cosa. Pero bueno, donde también se están empequeñeciendo cada vez más son los panuchos jarochos, hay que decirlo, porque creo que andan por allá, la grilla está más dura ya, ¿por qué? Porque el PAN, pues ya sabes que se adueñó de la zona de Veracruz, Boca del Río, y no precisamente el PAN, sino una facción del PAN. Una facción del PAN, que de hecho, los que se adueñaron de esa facción del PAN, hay que recordarlo, fueron priistas, o sea, no los llamados panistas de cepa, pero bueno, ya se adueñaron y para que lo saquen va a estar cañón. Y bueno, pues están dando hasta con el plato, creo que son ahora, ya podría llamarse la guerra de los Yunes y los Rementería, entre otros. Y que de por sí nunca se ha tenido mucho precio, ¿no? Pero pues en este pero momento había una cordialidad en algún momento, una cordialidad política, y ahorita pues ya se deschongaron. Pues se deschongaron porque se están disputando el puerto de Veracruz, ¿no? El hijo del senador Julen Rementería, que es actualmente diputado local, Bingen Rementería, pues quiere ser candidato del PAN alcalde de Veracruz. Y lo mismo quiere el actual alcalde, bueno, no, pero el actual alcalde no se puede reelegir. No, pero ya era su candidata. Quien quiere que vaya es su hermano Miguel Ángel, Miguel Ángel Yunes Márquez. Quieren ese grupo que está adueñado de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, pues la sucesión dinástica que no pudieron llevar a cabo en el Estado, ¿el gobierno? Porque se les atravesó la 4T, pues sí la quieren realizar. Preservar en el puerto, claro. En el puerto de Veracruz, ¿no? Y para ello, pues están recurriendo a las patadas internas, al fuego amigo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Pues el fin de semana se difundieron, incluso se publicaron en un medio de comunicación, el periódico Notiver, que está pues abiertamente que trabaja abiertamente para los lunes desde hace mucho tiempo, publicó fotos que dieron además por buenas en un ejercicio de irresponsabilidad periodística,
de que el senador Julen Rementería estaba en Casa Veracruz, Casa Veracruz, entendida como la residencia oficial del gobierno del estado, donde se habría ido a reunir con el gobernador de Morena. Sin embargo, a las horas, o a lo mejor ni siquiera horas, el aludido publicó fotos de dónde había estado en realidad, fotos más abiertas, y sí estaba en Casa Veracruz, pero en Casa Veracruz, que así se llama un restaurante que está aquí en Jalapa, y además se coincidía con las imágenes que publicaron en el diario y que se evidenció también el propio alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, estuvo dedicándose a difundir en chats de WhatsApp. Entonces, lo que vemos, y regresamos al tema de lo jodida que está la oposición en este país y en este estado, es que pues ellos están rasguñándose y mordiéndose por mantener cotos de poder, en este caso, por el poder. Cotitos de poder, un ayuntamiento, sí, con muchos recursos, pero, y mientras los problemas del estado, los problemas del país, que son a lo que se deberían dedicar esos que quieren pedirnos el voto el año que entra, pues bien, gracias, ¿no? Entonces, luego, ¿de qué se tienen que quejar? De que la población decida dispararse en la cabeza votando todo parejo por una sola opción que ya vimos cómo se comporta, ¿no? Eso te iba a decir, realmente con estos pleitos entre grupos de un mismo partido o entre diferentes partidos de la muy, muy gastada oposición en este momento, lo único que provocan es que Morena y su hegemonía y sus programas sociales pues pueden ganar con mayor facilidad. Digo, eso es lo que realmente, mientras en el Veracruz les dejan la puerta abierta, ¿no? Claro, están ahí con las fotos y el Twitter y no sé qué, y tú me la debes y eres un traidor. Bueno, pues la precandidata de Morena está ahí solita, va solita. Entonces, eso es lo que van a provocar. Pero, Aurelio, no es ninguna sorpresa lo que estamos viendo. Acuérdate que se acerca cada elección y se les olvida lo que pasaron en la última. Es decir, en 2018 ya nada más faltó que los escupieran. Y ahorita, en lugar de organizarse, de hacer propuestas más o menos dignas, de entregar resultados, en el caso del Puerto de Veracruz, y decir, miren, entrego esto y para que vean que merecemos seguir, pues están con este tipo de agresiones, que ya la gente está harta de esa situación, de las agresiones, de los goles bajos, de las grillas baratas. O sea, pues bueno, hijos de porros, porritos. Así es, ¿no? Y pues bien, y mientras tanto, pues a Veracruz que se lo lleve. Que se lo lleve el tren, man. Y no el Tren Maya, ¿eh? Y no el Tren Maya. No. El tren que dice Cuitláhuac que quiere hacer aquí en Jalapa. Sí, cómo no. Yo te he puesto que no va a haber ningún tren, pero bueno. No, pues bueno, sí. Aquí cerca de donde vivo. No pueden pavimentar calles. Hay un trenecito. Aunque sea que lo pinte, porque está bastante oxidado. El único tren que conocen es al que se refieren luego los chavos en las redes sociales, ¿no? El tren del mame, ¿no? Porque fuera de ese, no los conozco. No tenemos. Oye, Aurelio, pues ya hay que cerrar bonito esto para dejar claro, buen sabor. Nada más antes de nuestra recomendación musical, sí, una solicitud que nos hicieron para donar sangre tipo AB positivo para nuestro compañero periodista Francisco Rivera Zamudio, a quien le enviamos un abrazo y deseos de recuperación. Quien pueda donar este tipo de sangre tipo AB positivo para Francisco Rivera Zamudio, pueden presentarse en la unidad médica de alta especialidad en la avenida Cuauhtémoc, en la ciudad de Veracruz. Y pues bueno, desde aquí desearle a Paco Rivera un pronto restablecimiento de su salud, que bueno, en estos tiempos creo que es el bien más preciado, que como seres humanos tenemos que cuidar nuestra salud.
Y Sí. pues bueno, ya Ojalá que puedan para apoyar. cerrar este programa, saludar a quienes se conectaron un poquito después de nuestros anteriores saludos. Raquel García Rivera, muchísimas gracias. Tomás González, un saludo, un abrazo fuerte. Dice Tomás que regrese lo que se llevó. Me imagino que se refiere a Anaya. A Maribel Romero, muchísimas gracias. Dari Juárez, Helen Flandes, Luis Camey, muchísimas gracias. Irma Retureta, Jorge Benítez Rodríguez, el contador José Lida Vadillo, muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado gracias. esta noche. Sí. Y pues bueno, nuestra recomendación musical de la semana es un cantautor que a mí me gusta mucho, que ha sido uno de los mejores en su género, yo creo que en los últimos 50 años, a la altura de grandes como Bob Dylan, y que habría sido su onomástico número 86 el pasado 21 de septiembre. Me refiero al gran cantautor canadiense Leonard Cohen, además premio Príncipe de Asturias, y de quien vamos a dejar en nuestra plataforma la que me parece su canción más hermosa, más trascendente, de nombre Aleluya. No, hombre, súper recomendación, muy buena, me gustó mucho. Y pues bueno, Pues muchísimas gracias. Pues nos vemos. Nos Nos vemos acompañaron la próxima semana. esta semana en nuestra clave, y pues aquí estamos al pie del cañón. Hasta la próxima semana, buenas noches. Buenas noches.